Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, presento la charla, me presento yo. La charla de hoy día, código con corazón, emoji, mejores prácticas de frontend para encantar a tu UX. No puse una slide presentándome, así que me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Leslie Herrera, en todas las redes sociales me van a encontrar como Deremi, que es una contracción de mis nombres en realidad y cosas ñoñas por ahí. Les cuento un poquito de mi experiencia. Actualmente yo estoy trabajando como front-end developer, pero tengo un pasado oscuro, ya que yo soy ingeniero comercial y estuve varios años trabajando en el área del banca. Además de eso, soy ingeniera en finanzas y esto casi nunca lo cuento, pero tengo un diplomado en programación neurolingüística. Así que los vengo a hechizar y a reprogramar sus mentes. No, mentira, mentira. Gracias a toda esa experiencia he aprendido cómo poder complementarla con todo el tema del desarrollo. Porque algo que me he dado mucho cuenta y que yo también era parte de esas personas, que los desarrolladores a veces somos personas que no se cree muchas veces que somos muy creativos y a veces se piensa que somos personas que no podemos diseñar, pero finalmente el código también es una forma de crear, de repensar las cosas. Y se nos trata como que fuéramos huraños, ermitaños y los que están ahí ocultos como programando aparte. Y muchas veces porque no sabemos cómo complementar nuestras actitudes con otros equipos de trabajo. Yo vengo de otros equipos de trabajo muy diferentes y me ha ayudado como a mezclar estas dos perspectivas para poder despegar muy rápido mi carrera. Entonces, bueno, desde el lado del frontend, yo me lo he tomado como, ¿quién puede como ser mi aliado en este mundo del desarrollo? Y yo lo he tomado como que los UX van a ser mis aliados. Y eso es lo que les quiero enseñar hoy día, a tener unos nuevos partners en el equipo del trabajo. Entonces, la agenda del día de hoy vamos a ver qué es UX. Yo no soy UX, así que no les voy a enseñar lo que es UX, sino como más o menos qué es lo que abarca. Después vamos a ver los beneficios, comunicación efectiva, maleficios que tenemos que hacer para poder mejorar esta relación, es decir, desarrollar con empatía y recursos que nos pueden servir para esto. Entonces, ¿qué es UX? Generalmente siempre ponen como un paraguas porque UX, si lo traducimos, es User Experience, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la experiencia? Porque la experiencia es algo mucho más ya UX UI, por ejemplo. Cuando dicen un cargo, uno sí, el UX UI. ¿Pero qué hace el UX UI? Porque va mucho más allá de crear un prototipo. Tiene que ver con diseño centrado en el usuario, la interacción, investigación, arquitectura de la información, accesibilidad. Es un montón de cosas. Yo no soy UX, así que no les voy a explicar todo eso, pero son conceptos que más o menos tenemos que saber que existen. Entonces, bueno, el mérito de un buen producto radica en un muy buen proceso de UX UI. Esto lo saqué a Ceruda, que es un más o menos influencer, UX engineer, y me hizo mucho sentido esta frase, porque sí, es cierto que radica en un buen proceso de UX UI, y nosotros somos parte de ese proceso, es lo que yo quiero plantear. Entonces, ¿qué es UX para el frontend? Porque todos sabemos, ¡ay, qué bonitos los prototipos! Los diseñadores hacen cositas maravillosas en Figma, ¿no? y qué lindo, y que se mueve para allá, para acá, pero para nosotros los desarrolladores muchas veces eso, llevarlo a la realidad, no es tan simple como poner el botón rojito. Si no trabajan, por ejemplo, con un CMS, muchas veces toca pisar código, hacer cosas raras, termina siendo un caos. Entonces, para el front, a veces no es como lo bonito que se ve. Bueno, y aquí puse estos memes de que, típicos memes, de que el diseño te prototipan algo y después termina saliendo cualquier cuestión, el del caballo, lo que nos pide el cliente, lo que termina implementándose. Pero, ¿de quién es la culpa? Y ahí puse culpa tachada. ¿Es culpa del desarrollador que salga mal, que no sea igual al prototipo? ¿Es culpa del diseñador que diseñó algo que era imposible, entre comillas? ¿Es culpa del equipo de producto de más arriba que no midió bien los tiempos en los que podíamos cumplir? ¿De quién? ¿Quién es la responsabilidad en vez de decir culpa? Bueno, la experiencia es responsabilidad de todo el equipo. Esta frase me la dijo mi UX Writer y me hizo mucho sentido, porque muchas veces uno deja toda esa responsabilidad a quienes crearon, por ejemplo, la maqueta, por decirlo así, y dice, bueno, esto lo hizo el UX, porque el UX no cacha y diseñó, mira, tremenda tontera que yo no puedo llevar a la realidad. Entonces, bueno.
Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Porque si no tiene la culpa el UX, no tiene la culpa el front, ¿cuál es el problema entonces que está pasando acá? No sé si conoces el juego del teléfono. Hoy en día hay un juego así que se llama Gartic Phone, y creo que se llama teléfono descompuesto. Y muchas veces pasa esto de que nos dan un requerimiento, el equipo de producto, quien lo toma, después pasa al equipo de diseño y finalmente termina pasando al front y es como, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quieren que haga? Bueno, ya voy a hacer... Y no sé, viene por ejemplo un padding y dicen, ay, voy a quitar este padding, si total me lo están pidiendo para mañana, por ejemplo, y terminan pasando esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese proceso del teléfono roto? Comunicación efectiva. Primer consejo es, pregunta cuando sea necesario. ¿Les ha pasado que cuando te están explicando el prototipo empieza el diseñador y empieza a decir, no, bueno, es que aquí es la slide y bueno, pueden ver en el prototipo número 1, he creado estos componentes, luego de todo esto estés realizado, en mi interés, y uno dice, ¿por qué me estáis diciendo toda esta cuestión? Dime cuántas landings son, cuánto pesa la cuestión y quiero entregarla ya. Y estáis ahí y al final se habla tanto y no preguntas nada. Y bueno, ahí mismo dice, alguien repitiéndome lo mismo más de 10 veces. Entonces, otra lección sería, controla tu ego y comunica. Pero ¿cómo comunico de forma adecuada eso? Porque no le puedo decir, oye, deja de tirar información de forma loca porque no me interesa. No se puede decir eso. Entonces, y ahí también hay una pelea de egos, entre comillas, entre que el diseñador hizo todo su esfuerzo también para plasmar todo su estudio en ese prototipo y también del desarrollador que dice, oye, pero me están pidiendo hacer esto en esta cantidad de tiempo y no es viable, y se genera esa fricción. Entonces, le puse el meme ahí, cuando fijo que sí entendí, pero no entendí. Y generalmente terminas haciendo algo que no era, pero uno dice, ¿qué importa si no le puse ese padding? Como, seguro va a afectar tanto. ¿Qué importa? ¿Qué va a afectar en las métricas? Bueno, esta frase me gustó mucho. Dice, toda flecha lanzada correctamente fue jalada hacia atrás anteriormente. Eso quiere decir que muchas veces para poder mejorar en nuestro proceso, en nuestra carrera, tenemos que retroceder y también darnos cuenta de qué podemos nosotros haber estado haciendo mal durante este proceso. Y ahora vienen los maleficios. Desarrollar con empatía. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde viene la magia acá de cómo podemos empezar a mejorar todo este tema de la comunicación? ¿Debo saber diseñar si soy frontend? ¿Qué creen ustedes? No. No tienen que saber diseñar. ¿Debo entender de diseño? Sí, un poquitito tengo que entender de diseño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Debemos entender el impacto que tiene mi desarrollo en el producto final. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué sirve de qué sirve ese padding que me estaba molestando que no podía agregar? ¿Por qué es importante que el padding esté? Esa es la parte que muchas veces nosotros decimos, oye, yo soy el esclavo aquí, el que está metiendo código nomás, ¿qué importa si este botón sale? Yo no hice toda la investigación, no hice nada de lo que viene atrás, yo no tomé el requerimiento del cliente, yo quiero entregar el botón, chao, y denme la siguiente card y ya está. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos en no entender qué hace ese botón, qué hace esa landing, por qué lo estamos haciendo, de qué forma va a impactar, por ejemplo, al usuario. Que, por ejemplo, imagínense, es un e-commerce, se generen más ventas y, bueno, me van a pagar mi sueldo, ¿no? O sea, me importa que le vaya bien a la empresa finalmente. Entonces, ese es el impacto que nosotros tenemos que entender y a base de eso es lo que nosotros tenemos que aprender a preguntar. Vamos a ir a negociar los requerimientos. Y usted me puede decir, ¿cómo yo voy a negociar si yo soy el desarrollador? ¿Por qué tengo que venir aquí a negociar yo? Pero yo les digo, ¿quién no quiere trabajar menos? Entonces, si aprendemos a poder negociar los requerimientos, vamos a poder, entre comillas, trabajar menos y hacer mucho más flexible el proceso de desarrollo y también para los diseñadores. Entonces, aquí me voy un poquito al tema del lenguaje, de cómo nos tenemos que expresar, cómo tenemos que hablar
para que no suene feo, como lo te decía, oye, no me importa tu cuestión, entrega rápido. Entonces, cuando, por ejemplo, lo primero, cuando vamos a hablar, no generalizaciones, por ejemplo, ¿tú siempre entregáis el Figma a última hora? ¿Siempre entregas el Figma a última hora? O eso no estaría bueno, es mejor decir, esta vez, no sé, te atrasaste con la... Quizá ni siquiera decir te atrasaste porque le estoy echando la culpa. Mira, ¿sabes qué? En el plazo en que recibí el Figma no fue el indicado, por lo que creo que probablemente no lleguemos a la fecha. En vez de decir, oye, te atrasaste con la cuestión. Siempre. Entonces, intentemos no generalizar y siempre acercarnos al caso particular del que estamos hablando. Eliminaciones. Eliminaciones en el lenguaje quiere decir omitir, básicamente. A veces omitimos detalles y eso también afecta... Antes hablaba un poquito de ego. Entonces, todas estas cosas tienen que ver como no afectar el ego de tu diseñador, básicamente. No hacer eliminaciones cuando estamos hablando. Por ejemplo, ¿está mala esta parte de acá? ¿Qué parte de acá? ¿Qué está malo? Bueno, primero no deberíamos quizá usar un adjetivo negativo para referirnos a lo que está diciendo, sino, por ejemplo, decir, mira, en el banner de acá, en cierta parte, por ejemplo, a la derecha te faltó modificar la tipografía, ¿podrías corregirla? Ok, entonces no es lo mismo decirle como, oye, esto está malo porque sí. Entonces aprender un poco a hablar con un poquito como de fundamentos y no hacer como ataques dirigidos, sino simplemente expresar nuestra opinión con respecto a algo que se nos está entregando, un feedback. Distorsiones. Distorsiones va dirigido a no inventar cosas, no suponer. Muchas veces hablamos desde, entre comillas, lo obvio y decimos, ay, pero si es obvio que el diseñador sabe esto, ¿por qué otra vez me manda esta cuestión? Yo no sé hacer un parallax, por ejemplo. ¿Y por qué obvio que sabe que yo no sé hacerlo? ¿Por qué me lo manda? No es obvio que la otra persona, nada es obvio. Entonces, partamos bajando el ego y nada es obvio en ninguno de los contextos. Y tampoco asumir que la otra persona, por ejemplo, entendió algo que nosotros no creíamos que había entendido. Por ejemplo, nosotros en un inicio, si nosotros no dijimos que no habíamos entendido el diseño, después la otra persona va a pensar que sí lo entendimos, pero tú puedes decir, oh no, pero si es obvio que él sabía que yo sabía que no lo entendió. No, por favor, no. Seamos más directos. No sobreexpliques. Y aquí me quiero ir muy básico, sujeto y predicado. Me ha pasado en muchos equipos que hay gente que se mata 10 minutos hablando y explicando, no, pero es que esto es que tú lo hiciste mal, y se sobreexplica. Cuando dicen que el que se explica se complica, un poco sí. Intentemos hacer mensajes directos, oraciones cortas y también con el sujeto y el predicado. Ejemplo, yo quiero que, por ejemplo, modifiques el color de tanto. O necesito de ti que me entregues esta información, X información. Pero no nos empecemos a sobreexplicar, oye, ¿sabes qué? Por favor, modifica la tipografía porque mi perro y tengo este problema y después termina hablando un montón de cosas y la otra persona, ¿qué me estáis diciendo? Entonces, sujeto predicado. Porque he visto mucha gente que parte ni siquiera hablando como del sujeto de sí mismo, sino parten diciendo, es que, por ejemplo, es algo que no recomendaría al tratar de negociar con otra persona. Entonces, habla bien. Y aquí les puse de nuevo el sujeto predicado. Sé que suena muy a kinder, pero he visto muchos adultos que no lo aplican, sobre todo desarrolladores, y por eso después el otro equipo les termina no entendiendo lo que están diciendo. No minimices el trabajo del resto. Cuidado con las palabras. Yo partí y lo hice a propósito diciendo cositas que hacen los diseñadores. ¿Los diseñadores hacen cositas? No creo que los diseñadores hagan cositas. A mí me ha pasado en muchos equipos que también, o con el código te dicen, ay, bueno, esta cuestioncita que tú estás haciendo, ¿que cuándo la vaya a terminar? Sobre todo acá en Chile nosotros tendemos a hablar mucho con diminutivos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sé que a veces no se hace a propósito, pero no digamos cositas, esta cuestioncita que vaya a hacer, ay, modifícame esta cosa que yo no... Y sin decir la palabra, no nos cuesta nada aprender, por ejemplo, decir la palabra componente, no tenemos que saber de diseño, podemos aprender, mira, la accesibilidad en tal parte, esto. Y aprendamos a usar las palabras. Si no las buscamos o le preguntamos directamente a la persona, mira, esta zona acá te muestro, mira, ¿cómo se llama esto? No es el header. Ok, mira, en el header me falta esta información. Pero no minimicemos, muchas veces lo hacemos de forma inconsciente el trabajo de otras personas.
Y cuando, no sé si les ha pasado cuando le dicen así como la cosita, puño de rabia, porque básicamente uno igual se siente mal cuando están minimizando tu trabajo. Y yo creo que a todas las personas les ha pasado en distintas etapas del periodo del cual están trabajando. Y aquí, otra cosa muy importante quisiera decir, respeta el tiempo de la otra persona. Todos estamos ocupados. Aquí, perdón, ahí está. Quería poner esto del pelado nerd, que es un chico que también dio una charla, el no me digas sola, y pasa mucho, sobre todo en los equipos remotos, cuando alguien llega y te escribe, hola, y uno, uy, ya me escribió el diseñador, no le voy a responder porque me puso hola nomás. Y le responde, hola, y ahí como aparece acá. Y me gusta esta frase que puso abajo, es como si llamaras a alguien, le dijeras hola y lo pusieras en espera, como... intentemos ser directos cuando estamos trabajando remoto y nos vayamos a comunicar con el resto. Hola, Juanita, necesito que me mandes el prototipo, por ejemplo, de lo que estamos trabajando del Sprint 3, por ejemplo. Ah, ok, muchas gracias. ¿Por qué? Porque todos estamos ocupados. Está bien que podamos ser colegas con las personas, pero no por eso vamos también a darles su tiempo. Entonces, respetemos el tiempo de las personas para que podamos trabajar bien. Ahí está. Con esto en mente, vengo a negociar. Entonces, ¿de qué forma voy a negociar? ¿Y por qué esto me podría ayudar eventualmente? Yo lo tuve que aprender a la mala porque me tocó estar en un rol que era front diseñadora, casi que product owner, y quizá a muchos les ha pasado. Por ahí quizá a los diseñadores no les gusta que le digan tú eres el UX UI, a los front tampoco, o que digan que eres el diseñador front, no, porque todos sabemos que cada rol es distinto y cada rol tiene su dificultad. Entonces, ¿de qué me podría servir negociar? Aprendimos más o menos cómo ocupar las palabras para transmitir realmente lo que queremos. Y ahora viene la parte en que, como ya entendemos un poco, podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo, Juanita, quiero, por favor, por ejemplo, yo no sé Parallax, Juanita, y tú pusiste un Parallax, te quiero pedir disculpas, pero no sé implementarlo, voy a estudiarlo, voy a aprender, pero nos dieron 2 sprints y no sé si pueda lograrlo en esta fecha. ¿Qué alternativa se te ocurre que podríamos hacer para implementar algo similar sin que se pierda la experiencia del usuario? Y Juanita te va a decir, bueno, te entiendo quizás, porque para Juanita tampoco fue fácil diseñar eso. Entonces ahí puede que lleguemos a la empatía finalmente. Muchas veces tendemos a saltarnos ese proceso y a preguntarle, por ejemplo, al product owner o a otro, cuando el diseñador finalmente es la persona que debería estar más cerca de nosotros y debería ser nuestro partner y con él poder negociar para crear procesos en los que a nosotros también se nos sea mucho más fácil y a ellos también. Entonces, esto me ha pasado en equipos. Llegan, ¿a qué no le ha pasado que te entregan una servilleta y te dicen esto es lo que te toca codear? Documenta y pide documentación. Es importante nosotros poder documentar, por ejemplo, pasa mucho que nosotros tenemos Git y tenemos nuestro control de versiones, pero ¿de qué forma podemos comunicarnos con nuestro diseñador para que sepa qué era lo que estaba por ejemplo, el año pasado en diciembre? No, es que yo lo tengo en Git, no le vas a decir eso. Entonces, busquemos formas, no sé, está Confluence, hay distintas formas de documentar donde podamos tener esa información y que sea como un repositorio quizás común, puede ser el Figma, pero pongámonos de acuerdo. Y también puedes pedir la documentación al resto y mostrar interés por el trabajo de la otra persona. Enseña. Tienes que estar dispuesto también a aprender, pero también a enseñarle a la otra persona. Me ha pasado de tener diseñadores que no saben, por ejemplo, nada de HTML, CSS, y también está bien. Si bien aprender de otros roles es importante, yo no puedo saber de todos los roles. Entonces, y cada empresa y cada proceso va a ser diferente. Entonces, cada vez voy a tener que ir aprendiendo también de esas personas, de su flujo, de cómo trabajan, y tenemos que encontrar una convergencia donde ambos procesos hagan match. Cuando uno enseña, dos aprenden. Eso es súper importante. Bueno, y finalmente quisiera dejarle algunos recursos porque primero hablamos de si teníamos que saber de diseño y no.
No, yo digo que no, pero también quizá hay front que les gusta el diseño y quieren aprender qué conceptos es importante que podríamos saber o empezar a explorar para mejorar esta comunicación. Design Tokens, actualmente en Figma, súper interesante porque mezcla un poco todo el tema de las propiedades y lo traspasa ya al Figma. Storybook, si lo han ocupado, mucho Design System. Design System es como lo que sería, en mi opinión, la API como entre el front y el backend. El Design System. Es súper importante que los front también puedan trabajar en el proceso del desarrollo de un Design System. Accesibilidad. No tenemos que ser expertos en accesibilidad, pero conocer un poco nos va a dar ese criterio pequeño que muchas veces podríamos incluso detectar cosas que puedan estar fallando. Y el Developer Tools. Actualmente Developer Tools tiene muchas herramientas súper interesantes que nos pueden ayudar a detectar, por ejemplo, problemas de performance, también mismos temas de accesibilidad, un montón. Recursos con respecto a lo que son libros. Hay 2 libros súper interesantes, el de la psicología de los objetos cotidianos, que te enseña literal del mundo real cómo se aplica la psicología, por ejemplo, por qué un refrigerador es un refrigerador. Es bien interesante y también está en audiolibro. Y otro libro importante que es el de Design for Hackers. Pasa mucho que hay diseñadores que se pasan al mundo del desarrollo, pero no hay tantos frontend que se pasan al mundo del diseño. Entonces este libro es súper interesante. Bueno, algunos perfiles de diseñadores y frontend que tienen esta mezcla como entre UX Engineer un poco y pueden aprender un montón de ellos. Y en la unión está la fuerza, en la discordia la debilidad. Así que eso, muchas gracias. Contáctame, hablemos de CSS y de juegos. Muchas gracias. Qué bueno. Un muy fuerte aplauso para Lely de nuevo. Si puede ser de pie, mejor. De pie, de pie. En lo personal, Lely, una vez más, estoy encantado con una vez más de tus charlas. La encontré muy buena. Y quisiéramos pasar a la ronda de preguntas. Y quisiera saber si del público alguien tiene alguna pregunta. Allá el muchacho. Hola, me llamo Juan Andrés. Soy desarrollador frontend hace 2 años y ahora tengo ganas de pasarme más al lado del diseño web. ¿Qué consejos podría tomarme del lado del diseño? ¿Puedo hacerte una contrapregunta? ¿Por qué? ¿Por qué quieres tomar esa decisión? Es que me gusta programar y siempre me ha gustado, pero el diseño, el dibujo, como el lado más artístico siempre me ha gustado también. Entonces, y se me hace, no sé si más fácil, pero me siento más cómodo diseñando. Bueno, si quieres ser diseñador, yo no soy diseñadora, yo soy front con conocimientos de diseño. Quisiera plantearte que hay cargos, por ejemplo, como el que hablaba de UX Engineer, que es una persona que conoce mucho del tema de desarrollo y que tiene conocimientos de diseño y puede vincular ambos equipos, diseño y también desarrollo. Justamente todo este tema como de lenguaje que estoy hablando. Es como que fuera un product designer, pero tirado como más al lado técnico, podría decirse. Ese es un perfil que yo te recomendaría. El diseño web, bueno, lo primero, antes de aprender de UI, yo te recomendaría aprender de UX como, per se. Porque una cosa es diseñar, porque tú me estás diciendo, me gusta diseñar, me gusta dibujar, pero el UX va mucho más allá de poder hacer un buen prototipo. O sea, cuando, por ejemplo, yo trabajo en una compañía grande, que es LATAM Airlines, vas a ver que todo es azul-blanco. Entonces, después uno dice, oh, yo soy diseñador, voy a hacer cosas muy bonitas, y después haces cosas igual de fome. Entonces, tienes que ver realmente si tú quieres diseñar y irte como por el lado de la ilustración, del diseño gráfico, por ejemplo, o te interesa más el tema de la experiencia. Entonces, quizá ahí, por eso te planteaba la pregunta de vuelta de por dónde quieres liderar tu carrera, ¿ya? Pero lo primero que todo es aprender UX, porque no puedes no saber UX, es como lo básico, y después ya puedes construir buenas interfaces pudiendo conocer la experiencia, todo el tema de research, de investigación.
Hay un curso hay uno de Google, bueno, hay varios gratuitos. No te recomendaría partir con algo pagado, parte haciendo proyectos. Típico esto de rediseñar, por ejemplo, cierta página, hacer la investigación, parte por ahí. Y igual vas a complementar tu conocimiento de frontend. Acá adelante hay otra pregunta. Buenas tardes, me encantó tu presentación, todo está demasiado hermoso. Yo hace dos años, un año y medio prácticamente, hice cambio de carrera y ahora estoy estudiando desarrollo, pero full stack, pero me encantó más que todo de full stack frontend. Lo amo de verdad, pero ¿qué pasa? Tengo una debilidad, el diseño no es lo mío. Y ahora estoy diseñando mi proyecto final y me ha costado porque como no tengo conocimientos de diseño, no sé qué colores usar, tablas de color y eso, quería saber si tienes algunas herramientas que puedas recomendar para las personas que no tenemos imaginación en cuanto al diseño. Sí, a mí me pasó también cuando inicié que uno dice, quiero desarrollar cosas bonitas. A mí me encanta que me entreguen landing bonitas e intentar desafiarme. Yo no me enojo como el del meme, yo es como, uy, yo necesito algo bonito, quiero hacerlo. Pero entendiendo que, como tú dices, no es mi fortaleza el diseño. Siempre, por ejemplo, partir con máximo 3 colores. A veces uno dice, quiero hacer algo, entonces voy a meter todos los colores. Es como cuando mezclas las plasticinas y te sale un color horrible. No, partir siempre muy minimalista, máximo 3 colores, por ejemplo, un acento, el que va a ser el fondo y otro color más neutral. Eso como básico. Hay distintas páginas, por ejemplo, creo que es Colors.io, no sé, después podemos hablar, te puedo mandar como páginas que yo tengo. Y si no, como la clásica, usar Bootstrap. Bueno, Bootstrap está bien feo, pero al día de hoy existen un montón de librerías que ya nos entregan componentes listos. Entonces, yo sé que dan ganas como, porque a mí me ha pasado y creo que te entiendo en ese aspecto de dar, yo quiero crear, pero parte primero como guiándote de un marco de trabajo, por eso decía como un design system que ya esté creado, y después ya tú le vas, por ejemplo, cambiando los colores. Eso es lo que te recomendaría. Acá hay una pregunta, después luego allá. Hola, buenas tardes. Según tu criterio, ¿cómo evalúas tú ahorita que está la tendencia más que todo en el diseño a nivel de experiencia? ¿Hacia dónde está tendiendo? Desde mi punto de vista, creo que la gamificación de la experiencia creo que es lo que está como que agarrando mayor auge. Y esto más que todo lo experimentas en las landing, porque ya de hecho en el resto de las interacciones siempre utilizas prácticamente los mismos componentes, ahí no hay mucha creatividad. Pero creo que puede tender hacia esa área. En tu experiencia, ¿cuáles herramientas que están actualmente en el mercado con mayor fuerza, como sería React, Angular o Flutter, te permiten esa mayor flexibilidad para hacer unos diseños mucho más dinámicos, mucho más agresivos, hacia tendencias mucho más fluidas que sean menos rígidas, que te permitan un mayor despliegue de creatividad a la hora de hacer las implementaciones? Bueno, aquí tú te pillaste con la como precursora del CSS, entonces a mí me encanta el CSS puro, pero sí acepto que existen herramientas como Tailwind o otras que te permiten traer, por ejemplo, animaciones listas. Hoy en día CSS está creciendo un montón y a veces nos complicamos queriendo meterle, como voy a meterle la última tecnología cuando todos los años el mismo CSS, por ejemplo, está avanzando mucho e incluso ya se pueden hacer operaciones más o menos lógicas con este mismo. Y eso nos pasa porque a veces nos quedamos pensando en lo que era, por ejemplo, hace 3 años y ha cambiado mucho. No importa el framework de base que vayas a usar, sino yo lo que te diría es piensa en la escalabilidad que va a tener esa aplicación. Porque si me estoy metiendo con algo súper robusto, imagínate me va bien y tengo que mantener esa cuestión, después no sé, se deja de mantener. Eso yo creo que si va a ser un proyecto personal, como experimenta con las cosas nuevas, ve cambiando, pero si no, igual está bueno irse por lo seguro. Uno quiere hacer, como lo decía, lo de las plasticinas, pero al final tú vas y te fijas y está todo hecho igual con Material UI. Y a mí, por ejemplo, no me gusta Bootstrap, igual vas a encontrar llenos de páginas con Bootstrap. Entonces, si bien tenemos esas ganas de hacer innovación, la realidad del mercado es que no es tan así después en el mundo laboral.
Entonces, puedes hacerlo con la que quieras y yo recomendaría como ir experimentando en proyectos personales. Yo usé CSS Lover. Yo te tengo una pregunta. Sí. ¿Qué opinas del mobile first cuando uno va a diseñar? Bueno, ya no se dice tanto que es como mobile first. Sí, porque si no es como... No, porque bueno, tenemos como mobile first diseño responsivo, pero hoy en día la cantidad de dispositivos para los que tenemos que hacer es demasiado amplia. Yo opino, y creo que de hecho aún ya está pasando en algunos lugares, que se van a ir mucho más segmentando los roles, por ejemplo, tanto de los mismos diseñadores como de los desarrolladores, que van haciendo features para dispositivos exclusivos. Hoy día tenemos hasta para las teles podemos diseñar y desarrollar. Sí. Bueno, hola Leslie, soy Brandon, muy bonita tu presentación, me gustaron tus diseños que aparecen ahí. Gracias. Soy estudiante, me gustaría profundizar más en frontend y dedicarme netamente a esta especialidad. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tú recomiendas para poder hacer un buen layout en una página web? Si es que son contenedores o algún otro. Lo primero es aprender de accesibilidad. Porque los desarrolladores partimos HTML, aprende de accesibilidad. Y cuando uno entiende por qué tenemos que hacer productos accesibles, porque finalmente hablaba de que nosotros ganamos plata si la empresa gana plata, ¿cierto? ¿Y de qué forma? Es llegando a más usuarios. Suena feo, pero así es finalmente. Y la forma de llegar a más usuarios es haciendo productos más accesibles. Entonces, antes de enfocarse en si se ve bonito o no, va a poder llegar a la mayor cantidad de usuarios lo que yo estoy haciendo, y por ahí aprender primero de accesibilidad. Conceptos básicos, no tienes que ser el experto. Y después todo va a empezar a encajar en tu mente también, incluso vas a poder empezar a crear tú mismo productos. Eso es lo que yo te recomendaría. ¿Pero tienes alguna herramienta en específica para poder crear algún layout bueno de una página web? No sé si me explico. Sí, el es que por contenido. ejemplo hay distintas estructuras. Por ejemplo, hay alguno que es fluido, por ejemplo, te refieres a que si son dos columnas y después pasa una columna o algo así. En caso, por ejemplo, yo estoy usando contenedores. No sé si tú usas contenedores también, como Flexbox, ¿puede ser? Sí, claro. Claro, mira, por ejemplo, hoy día, de hecho, tenemos hasta subgrid incluso. Tú puedes mezclar grid y mezclar Flexbox. Lo importante es que sigas la semántica. Por ejemplo, que uses los contenedores main, no llenes de divs, como ese tipo de prácticas. Perfecto. Y sí es importante hacer los contenedores, pero no te vuelvas loco del contenedor. Lo importante es que se puede identificar bien cada zona y cuál es la forma, es que vas, inspeccionas y rápidamente puedas ver en ese HTML lo que está ahí. Eso yo es lo que te recomendaría. Gracias. Chicos, acá hay el individuo que no conozco que se llama Camilo Porte. Ahí. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo soy Camilo, Backend Developer. Mi duda va más por el lado, ya que se habló de la interacción entre equipos, en este caso con experiencia de usuario y diseñadores. ¿Qué valoras más en tu experiencia con la interacción con el Backend Developer? Porque mi experiencia con mi equipo siempre ha sido muy buena, usualmente casi todo ronda por la firma, porque yo trabajo más con microservicios, pero quería saber qué es lo que se valora de nosotros y qué se puede mejorar de parte de nosotros en un aspecto general. Que documenten la API, ¿verdad? Ay, que documenten la API, sí. También lucho por eso. Sí, es verdad. Que pregunten, lo mismo, pregunten, porque hablamos de que la experiencia es responsabilidad de todo el equipo. Y llega el backend y ahí te pasa una API que no tiene nada que ver con todo. A mí me ha pasado y después yo tengo que hacer lógica para mezclar datos. Entonces eso pasa también como por no entender el negocio y cuál es la importancia de lo que yo estoy haciendo ahí. Sí, obviamente documentar, pero comunicarse. Yo creo que eso, la pelea de ego es como lo más difícil y por lo que hay que luchar como por ir contra eso. Y negociar también, negociar con el front. Mira, o preguntarle, ¿cuál es la forma que te acomoda más en que yo te envíe la información? Yo creo que esa pregunta nunca me la han hecho. Sería tan bonito que un backend me preguntara eso. Así que eso creo. Muchas gracias. Chicos, tenemos tiempo para la última pregunta. Tenemos 2 manos levantadas. Ya, una. Ahí.
Pero la pueden encontrar en el stand de JavaScript y estoy seguro que le va a responder todas sus preguntas. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Hola, mi nombre es Tomás. Mi pregunta es, ¿qué tan relevante es aplicar un modo oscuro en una página o en una aplicación? Considerando que, por ejemplo, hay páginas que hacen todo muy minimalista, muy blanco, muy gris. O, por ejemplo, que la página de por sí ya cumple con toda la accesibilidad y los contrastes. ¿Es necesario aplicar un modo oscuro de todas maneras o es irrelevante? Sí es importante, pero el problema es que hoy día se hace más por cumplir o por ser cool, que sea un modo oscuro que sea realmente efectivo y eficiente. Porque es como, ay, se ve dark con moradito, con negrito, y de repente no tiene ningún contraste apropiado. Entonces, si vas a hacer algo que aporte valor real, más allá de que sea solo lo estético, que le sirva al usuario. Eso yo creo que es lo que tenemos que analizar. De hecho, hay, por ejemplo, algunos plugins que tienen WordPress u otras herramientas que hacen todo el tema de accesibilidad y lo hacen horroroso. Y lo cobran y dicen, no, ya mira, cumplí con accesibilidad. Y lo pasas como por el script y te dicen, no, mira, esta página está joya. Va súper bien. Y uno lo mira y sabe que no es así. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso de entender de si estoy aportando valor con lo que estoy haciendo. Gracias. Chicos, un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. No, allá.